Bueno, muy buenas noches para todos. En nombre de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil y de la Junta de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, la Junta SOCOIN, les damos la bienvenida a este webinar, nuestro webinar bimensual. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Royman Mejía. El doctor Royman Mejía es ortopedista infantil de la Universidad del Valle. Es ortopedista de la Universidad del Valle, ortopedista infantil de la Universidad UPB de Medellín. En estos momentos él trabaja en la Fundación Valle de Lili como ortopedista infantil y es docente de la Universidad ICESI del Valle del Cauca. Doctor Royman, le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias a todos los que ya se conectaron y van a participar en este webinar tan interesante sobre fracturas del húmero. El tema que vamos a tratar hoy no es el más frecuente. Las fracturas más frecuentes del húmero son las supracondilias, pero quisimos revisar este tema porque vemos muy frecuentemente errores en el tratamiento de las fracturas de los niños, de la diáfisis y proximales. Muchas veces los vemos con tratamientos que se utilizan en los adultos. Entonces, por esta razón decidimos invitar hoy al doctor Royman Mejía para que nos hable sobre las fracturas proximales del húmero y de la diáfisis del húmero. Muchas gracias, doctor Royman. Doctor Céspedes, buenas noches a todos los que están conectados. Pues para mí es un honor estar invitado a este webinar. Eh, es un tema que, como dice el doctor Céspedes, importante porque en los centros grandes donde recibimos niños todos los días vemos un número importante de estas fracturas. Y es importante saber manejarlas para no cometer los errores que el doctor Céspedes está mencionando. Déjeme, yo comparto pantalla. Ya le estamos viendo la pantalla, doctor Royman. Vale, ya. Voy a, voy a apagar la cámara para no volver lento Listo. Bueno, entonces yo soy Royman Mejía, ortopedista de la Universidad del Valle, ortopedista infantil de la Universidad Pontificia Bolivariana del Grupo de Medellín. Yo hoy en día trabajo como ortopedista infantil en la Fundación Valle Lili, como dijo el doctor Céspedes. Y este es un centro donde tenemos una llegada importante de pacientes pediátricos y de trauma infantil. La importancia del tema de hoy es reconocer cuál es la fractura de húmero más frecuente en los niños y cómo debe ser el manejo. Hay algunas controversias en la literatura actual de cuál debería ser el manejo y la controversia es en el límite de edad. Ya veremos en el transcurso de la charla cuál podrá ser nuestro consenso de cómo debemos manejar estas fracturas. Entonces, espérate que no pasó. Listo. Entonces, para las personas que están conectadas, residentes y estudiantes, hagamos un resumen rápido de qué es el húmero. Pues el húmero es el hueso largo del brazo que está articulado a la glenoides. Y en cuanto a fracturas, básicamente se puede fracturar en tres segmentos: el segmento proximal, el segmento diafisario y el segmento distal. Las más frecuentes son aquellas fracturas del segmento distal, donde están las fracturas del cóndilo lateral, las fracturas supracondilias o las avulsiones de los epicóndilos. Pero hoy nos vamos a interesar en las otras dos. Entonces, el húmero es una estructura esférica que articula con la glenoides y esto da un amplio rango de movimientos en esta articulación. Y esto es importante porque este amplio rango de movimientos nos va a dar un espacio para tener un tratamiento donde el límite para hacer la reducción es amplio. El húmero proximal, en cuanto a su límite, tiene dos cuellos. Tiene uno que es el cuello anatómico, que separa la cabeza del resto del hueso, que está allí, se hace la inserción de la cápsula articular y es un estabilizador de la articulación. Y ese cuello anatómico tiene una relación importante con las estructuras musculares, como ya lo veremos ahora. Y el cuello quirúrgico
que es la línea punteada marcada con el número 6. Déjeme, yo saco un puntero. Ok. La línea marcada con el número 6, que está por debajo de las tuberosidades del húmero y es donde se genera la mayoría de las fracturas de húmero en los niños. El húmero proximal tiene una irrigación vascular que está dada principalmente por la arteria circunfleja humeral anterior y posterior que rodean el cuello a nivel del cuello quirúrgico. De ahí salen unas ramas que van hacia la epífisis, que son las arterias arcuadas, y también está irrigada por vasos que vienen del manguito rotador. Importante la relación del húmero proximal con el nervio axilar. Veremos durante la charla que hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a realizar manejo quirúrgico con pines para evitar el daño de él. Es una estructura que se puede identificar su salida o su aproximación al húmero por este cuadrilátero que está formado por el húmero, la cabeza larga del tríceps y los músculos teretes mayor y teretes menor, que corresponde o que tiene mayor cercanía al cuello quirúrgico del húmero. El húmero proximal tiene un par de tuberosidades, la tuberosidad mayor, que es la prominencia más lateral del húmero, donde se inserta el músculo supraespinoso y infraespinoso, el terete menor, y genera una estabilidad articular. Pero más que la estabilidad articular, la importancia de estos músculos son las fuerzas deformantes que pueden generar en el momento de haber una fractura del húmero proximal. La tuberosidad menor está medial a la tuberosidad mayor, allí se inserta el músculo subescapular y da una rotación interna del hombro, que será una de las fuerzas que tendremos que manejar en el momento de hacer la reducción de las fracturas del húmero proximal. Perdón. En cuanto al húmero diafisario, pues entonces es la parte anatómica que continúa después del húmero proximal, da el eje principal del brazo y sus características histológicas y geométricas, que es un hueso cilíndrico, generan gran fuerza y resistencia a las fuerzas en bending y las fuerzas axiales. La mayoría de fracturas en esta parte del húmero suelen ser por fuerzas espiroideas, y eso lo debemos tener en cuenta al momento de analizar el patrón de fractura al que nos vemos enfrentado. Este húmero diafisario tiene un gran número de inserciones musculares que van a generar fuerzas deformantes, pero también compensatorias, importantes al momento de realizar manejos no quirúrgicos, ya que estos músculos van a tener la capacidad de mantener una adecuada reducción y alineación de la fractura, lo cual nos lleva a pensar que no todo es necesario operar. La relación neurológica importante en la diáfisis del húmero es el nervio radial, que en los adultos las fracturas cercanas al paso del húmero radial tienen una alta incidencia de mano caída, pero ya veremos cómo en los niños esta incidencia no se comporta igual que en los adultos. Entonces hablemos de las fracturas de húmero proximal. Las fracturas de húmero proximal son raras, como dijimos anteriormente, son solamente el 0,45 al 2% de las fracturas pediátricas y son del 3 al 6%, al 6,7% de las lesiones fisiarias, según la literatura. Hay una relación 3:1 mayor en niños que en niñas y tiene una edad de aparición con mayor frecuencia entre los 10 y los 14 años. Los mecanismos de trauma asociados a la fractura son en los neonatos, fracturas por tracción en el parto. En los preescolares se debe pensar en maltrato y en los niños más grandes se están generados por actividades deportivas de alto impacto y accidentes de tránsito. Estamos hablando de que esta fractura se suele producir por una trauma con el codo extendido y un hombro extendido rotado externamente, que genera un momento
de extensión y produce una fractura a nivel del cuello quirúrgico la mayoría de las veces. Hay un mecanismo de trauma en un grupo especial de deportistas de un deporte que se practica en solo unas pequeñas zonas de nuestro país y en los Estados Unidos se practica mucho más y es un deslizamiento epificiario o un pseudo deslizamiento epificiario del húmero proximal, y es conocido como el hombre de las pequeñas ligas. Entonces, hemos dicho que las fracturas del húmero proximal se pueden dividir en dos tipos. Unas son las fracturas metafisarias, que se pueden generar a nivel del cuello quirúrgico o a nivel del cuello anatómico. Ya dijimos que las más probables son aquellas generadas por el cuello quirúrgico y algunas se pueden generar un poco más distales en la unión metadiafisaria. Los, patrones de fractura que vamos a encontrar son fracturas transversas oblicuas cortas, que en este caso casi sí están generados por ese trauma angular que se generó en el momento del trauma en extensión del codo y el hombro. Los otros patrones de fractura del húmero proximal, entonces serán los deslizamientos epifisiarios del húmero proximal. El más frecuente es el deslizamiento Salter-Harris tipo 2, que tiene un fragmento metafisario, y ese fragmento metafisario casi siempre es esta esquina medial que se genera por la unión capsular en esta zona que hace que este segmento metafisario se rompa y se vaya con el resto del fragmento. Las Salter-Harris tipo 1 son más raras y las 3 y 4 son poco probables. Los otros tipos de fractura que se pueden producir en el húmero proximal son las fracturas patológicas. La mayoría de fracturas patológicas del húmero proximal son producidos por quistes óseos unicamerales, casi la mitad de ellas, pero otras lesiones que pueden producir fracturas del húmero proximal son los quistes óseos aneurismáticos, los fibromas nosificantes, la displasia fibroma y los osteosarcomas. ¿Cómo clasificamos las fracturas del húmero proximal? Existe esta clasificación, que es la clasificación de Neil-Horowitz, que se divide en 4 estadios. La tipo 1 son fracturas no desplazadas o desplazadas menores de 5 milímetros. Las dos tienen un desplazamiento entre 5 milímetros y 1/3 del ancho del húmero proximal. Las tipo 3 son más de 1/3, pero más de los 2/3, y las tipo 4 son aquellas que están más desplazadas, más de 2/3 del húmero proximal. ¿Qué importancia tiene la clasificación? La clasificación se usa para investigación y en niños mayores para tomar decisiones quirúrgicas. Hablar de la placa de crecimiento y el papel importante de la placa de crecimiento, porque gracias a la alta tasa de crecimiento que tiene el húmero proximal, que es el 80% del total del crecimiento del húmero, estas fracturas del húmero proximal tienen un poder de remodelación importante, lo que significa que la mayoría de fracturas del húmero proximal podrán ser tratadas de manera no quirúrgica con unos valores aceptables de reducción o con un rango importante, y esperaremos en niños que tienen una etapa de remodelación o una edad para remodelar más grande, que se logre la mejoría o la remodelación completa de esta zona. Esas núcleos de crecimiento no empieza los núcleos de crecimiento al primer mes. A los 5 años ya hay la aparición de unos núcleos de crecimiento que se ven separados. A los 9 años ya se ve un núcleo de crecimiento único. A los 11 años se empieza el cierre del los núcleos de crecimiento, y a los 15 años se espera que la placa fisaria ya esté madura y ya no vaya a crecer más. Esto es importante porque entonces debemos pensar que antes de los 9 años vamos a tener un poder de remodelación importante, y después de los 11 años
quizás ese poder de remodelación ya no nos va a dejar hacer tratamientos no quirúrgicos. En cuanto al tratamiento, entonces, ¿cómo se harán el tratamiento de la fractura del húmero proximal? Vamos a hacerlo con casos. Tenemos esta niña, 8 años de edad, accidente de tránsito, bicicletas versus auto, tiene una fractura cerrada sin otras lesiones. Tenemos entonces que los rangos de adecuada reducción para una fractura de húmero proximal entre los 5 y los 12 años es de 40 a 70 grados de angulación y hasta el 50% de aposición. Menores de 5 años, ese rango de adecuada reducción es tan grande como 70 grados de angulación y desplazamiento completo, y ya veremos en los mayores de 12 años, que dice la literatura. Entonces, teniendo en esta paciente que tiene una fractura con una angulación en la radiografía P menor de 15 grados, aquí podemos tener unos 45 grados y aquí podemos tener unos 30 grados, podemos decir que esta niña tiene una posibilidad de tratamiento no quirúrgico a pesar de que el desplazamiento sea del 100%. ¿Cómo se puede tratar entonces? Se puede tratar con métodos de inmovilización, puede ser un inmovilizador de hombro, un vendaje de Belpo o un inmovilizador en ala de avión. En la literatura no se ha demostrado que ninguno de los métodos sea mejor que el otro, así que podemos usar cualquiera de ellos y podremos tener los mismos resultados. Esta paciente a las 5 semanas va a tener un callo importante donde ya uno va a esperar que esta fractura no vaya a tener, no se vaya a mover más de lo que está. Y a los 2 meses ya empieza la remodelación, teniendo unos buenos resultados de estas fracturas con el manejo no quirúrgico. Ahora tenemos un paciente de 15 años, masculino, una caída de propia altura jugando fútbol, una fractura cerrada sin otras lesiones. Vemos cómo este paciente tiene una angulación aquí mayor de 90 grados, aquí 90, 100 grados y aquí 80, 90 grados. Y no está muy desplazada, pero tiene una angulación importante y ya tiene 15 años. Si vamos entonces a esta tabla, nos damos cuenta que ya el poder de remodelación que tiene este niño no es tan importante y probablemente el tratamiento no quirúrgico no sea lo adecuado para este tipo de fracturas a esta edad. Aquí tengo algunos estudios y entonces la pregunta es, entonces, ¿desde cuándo el poder de remodelación no me va a permitir hacer un tratamiento no quirúrgico? Este estudio del Journal Pediatry Orthopedic del 2021 dice que lo primero que hay que hacer es individualizar los casos, que se debe considerar si el potencial de crecimiento es menor de 2 años y en esos pacientes se debería definir el manejo quirúrgico. Y la pregunta para nuestra población y que se las quiero dejar a ustedes es, ¿nuestros pacientes en Colombia cuando tienen la madurez esquelética o si la madurez esquelética es más temprano, como lo están hablando los artículos que están saliendo en los últimos años, donde se ve cómo la menarca de las niñas se ha adelantado 2 o 3 años comparado a lo que era hace 20 años. Y con esos datos, pues tendrá uno que definir si ese paciente está para un manejo quirúrgico o no quirúrgico. Como le digo yo a mis residentes, la edad no es la edad que dice la tarjeta de identidad, la edad es la edad fisiológica. Usted mira al niño, porque uno puede encontrar acá pacientes de 10 años ya con la voz cambiada, ya con telarca, niñas grandes, y entonces probablemente esa no sea, pero se puede encontrar perfectamente niñas de 12 o niños de 12 años, pequeños todavía, que todavía son niños, fisis bien abiertas. Entonces, tal vez no sea con el valor del registro civil, sino de la fisiológica.
Este otro artículo del 2015, donde hicieron el estudio con 231 pacientes que tuvieron fractura húmero proximal entre 0 y 17 años, y lo que encontraron es que los mejores resultados no quirúrgicos eran los menores de 10 años. Y en los mayores de 10 años, si la deformidad es menor de 20 grados, uno podría considerar hacer tratamientos no quirúrgicos. Esta es una revisión sistemática de la literatura publicada en el 2022 en el Journal of Children of Orthopedics, donde hay 12 artículos seleccionados. Y lo que concluye en esta revisión es que los factores asociados a complicación son el grado de desplazamiento con la clasificación de Neer-Horowitz en los pacientes mayores de 12 años, y que esos pacientes mayores de 12 años que se les realizó manejo no quirúrgico tuvieron mayor complicación. Sin embargo, al final dicen que no hay una evidencia fuerte para hacer recomendaciones absolutas de cuándo se puede hacer manejo quirúrgico o no quirúrgico. Por último, está este artículo que está publicado en septiembre del 2022 y publicado ahorita en febrero del 2023 en la revista del POSNA, donde se habla de cuáles son entonces los criterios para hacer manejo quirúrgico, y se pueden dar ustedes cuenta cómo desde el 92 hasta el 2021 esos criterios han cambiado, son criterios distintos en cuanto a número de grados, pero principalmente en cuanto a la edad en el que se debe realizar. Pero lleguemos a un consenso en que básicamente es niños mayores de 10 años, donde fisiológicamente puedan tener menos de 2 años de remodelación ósea. Entonces, para esos niños que tenemos con poder de remodelación, pues, ¿qué manejos tenemos? Tenemos los tratamientos quirúrgicos. En esta paciente de las que le hablé ahorita, entonces se hace manejo con TENS, el manejo con TENS retrógrado, que se puede poner los dos por la vía lateral o lateral y medial, y deben ser llevados hasta antes del foco de fractura, realizar las maniobras de reducción, que ahorita hablaremos de cuáles son las maniobras de reducción para el húmero proximal, y después de reducidas vamos a pasar los TENS y van a generar una buena fijación. Es un buen método. Lo único es que es dispendioso y requiere de la habilidad del cirujano para hacer la colocación de TENS. El otro tratamiento quirúrgico que creo que es mi favorito es la colocación de clavos de Steinmann. Se hace primero la reducción. Las maniobras de reducción descritas originalmente son tracción, abducción y rotación externa. Aquí tengo un error. Pero el doctor Bae, en una charla que da en el POSNA hace 2 años, describió que uno debería aumentar esas maniobras de reducción, esta secuencia. Hacer primero una tracción, una aducción y rotación interna, después se hace una fuerza hacia posterior del fragmento distal, y después se hace una abducción y rotación externa. Aquí tengo un error, es rotación externa. Y ahí se logra la reducción. Personalmente yo hago esta maniobra y realmente se tienen mejores resultados. ¿Qué es importante también? Que muchas veces cuando la fractura es muy proximal, el fragmento proximal baila mucho, y es probable que lo mejor sea poner uno de los pines proximales, o el doctor Bae describe poner un chance a nivel epifisiario para estabilizar ese segmento proximal, y luego sí hacer las maniobras de reducción, y después se pasan los clavos, que son 3 o 4. Se pasan estos clavos que deben pasar cerca del cálcar, 2 para evitar la rotación y uno más desde la parte proximal. Ahora, el riesgo de esta maniobra es la lesión del nervio axilar. Todos sabemos que en adultos
la medida que se tiene es de 5 a 7 centímetros desde la punta del acromion, pero en los niños, pues esa medida probablemente no sea la adecuada. Hay varios artículos, pero a mi forma de ver, este es el artículo más práctico de definir dónde es el punto de seguridad para la colocación de pines. Lo que dijo este autor en el 2022, hicieron un estudio con resonancia y describieron que la presencia del axilar estaba entre 3,2 y hasta 7,3 centímetros de la punta del acromión. Pero cuando hicieron un análisis estadístico, encontraron que si uno toma la forma de esta montaña generada por la línea fisaria y esta la gira y hace 3 veces la altura de esta montaña, uno va a tener un corredor de seguridad del 100% por debajo de la tercera línea de estas, que es una maniobra fácil de hacer en el momento quirúrgico con el intensificador para evitar la lesión del nervio axilar. Por último, las otras fracturas que tienen tratamiento quirúrgico, pero que todavía tienen poder de remodelación, son un tipo de fracturas que eh, podrían darse, pero que no reducen en el momento que uno les va a poner el inmovilizador. Uno se da cuenta que la fractura se mantiene en un momento que no tiene una adecuada reducción. Y casi siempre que esto está pasando es que tenemos tejido interpuesto y casi siempre la cabeza larga del bíceps. En esos casos, entonces deberá ser llevado a cirugía el paciente para quitar el tejido blando interpuesto y poder realizar la reducción, la fijación de este paciente. Esta es la paciente que se le pusieron los TENS. El resultado a las 10 semanas, una adecuada reducción y remodelación. Otras técnicas descritas en la literatura, pues el uso de los fijadores externos, que no todos nos gustan, pero hay gente que es muy hábil para usar el fijador externo. Es una opción válida. Este autor italiano en el 2016 describe esta técnica hecha con 2 pines sin atravesar la fisis. Las ventajas de esta técnica, que puede dar movilidad temprana. Describe en el artículo que son solo 6 semanas de fijación y después los retira para empezar movilidad. Algunos los protege con un brace. Pero como siempre digo también, o sea, la técnica, ya sabemos que en este grupo de pacientes hay que reducirlos y hay que fijarlos. ¿Con qué lo vamos a fijar? Con el método que usted mejor manera. Yo probablemente no usaría fijador externo, ya les dije, mi método preferido es los pines, pero no hay artículos que demuestren que un método sea mejor que el otro, que tenga mejores resultados. Así que usted podrá usar el que más le guste. Eso es como un resumen entonces de lo que tenemos. La fijación con agujas, que es una técnica familiar para todos, mínimamente invasiva y se puede guiar la aguja al final si usted quiere para poner un tornillo canulado si así lo desea. Las desventajas que sabemos de las fijaciones con aguja, las infecciones del sitio de la colocación de los clavos y la migración. La técnica con placas y tornillos que considero yo en pacientes pediátricos, pues no es una opción. Sin embargo, hay artículos que hablan que para las fracturas con mayor conminución podría haber necesidad de ella, siempre y cuando ya estén cercanos al cierre o a la madurez esquelética. Es el montaje más estable para fracturas conminutas, pero pues las desventajas es que necesita una cirugía abierta para retirar la placa y tiene mayor pérdida de sangre y tiempo operatorio. Los TENS tiene buenos resultados funcionales y radiográficos, es mínimamente invasivo, pero la cirugía es más larga, requiere una experticia del cirujano y la retirada posterior, como todos sabemos, puede ser complicada. Y el fijador externo, ideal para la dislocación glenohumeral concomitante, pero el riesgo como la infección de los chans.
Bueno, hasta ahí fracturas del húmero proximal. Vamos a mirar fracturas diaficiales del húmero y vamos a dejar espacio para discutir un poco este tema. En cuanto a las fracturas diafisarias, pues la epidemiología, el porcentaje de esta fractura es muy parecido al del húmero proximal, solo del 2 al 5% de las fracturas pediátricas. Este sí tiene una presentación bimodal, se presenta en niños menores de 3 años y en mayores de 12 años con una incidencia de 12 a 30%, 100.000 niños al año. El mecanismo de trauma, entonces aquí tenemos al nacimiento, que es la segunda fractura más frecuente después de la fractura de clavícula y que tiene una asociación importante a la dificultad de parto, macrosomía, partos prolongados o obesidad materna. Y normalmente es por una maniobra donde se tracciona el niño del brazo en el momento del alumbramiento que genera unas fuerzas que llevan a una fractura diafisaria. En niños mayores, traumas directos por caídas, accidentes de tránsito y los traumas deportivos. En mi centro, lo que más veo yo, fracturas diafisarias, están asociadas a caídas del trampolín, que se ha vuelto muy famoso. Los niños tienen trampolines en casi todos los colegios y en todos los lugares recreativos, niños que hacen equitación y los niños que hacen ciclismo de alto rendimiento. Otras etiologías que pueden generar fracturas, pues fracturas patológicas, en ellos están las fracturas por osteogénesis imperfecta, displasia fibrosa o cualquier enfermedad que dé fragilidad ósea. Siempre pensar en las fracturas de húmero diafisario, las fracturas por maltrato. La segunda fractura más común después de la tibia, generalmente son fracturas hisperoideas que tienen como factores importantes a tener en cuenta que hay una historia inconsistente, son niños pequeños asociados a un politrauma, niños que llevan tarde a la consulta o que tienen historia de fracturas previas. En estos pacientes es importante sospechar y descartar fracturas por maltrato. Los niños con fracturas diafisarias vamos a encontrar dolor, limitación para movilización. Muchas veces son niños pequeños no se quejan de dolor, pero va a haber una pseudoparálisis, un niño que no quiere usar el brazo. Ya en los más evidentes hay deformidad y crépito. La clasificación que hay para las fracturas diafisarias es la clasificación AO, que yo considero que en niños no sirve mucho para la decisión de manejo. La clasificación AO como tal tiene fines investigativos, pero el patrón de fractura sí nos ayuda a definir el manejo, o sea, saber si es una fractura simple, una fractura con un ala de mariposa o una fractura con minuta. Entonces, miremos, tenemos una niña de 9 años que se cayó en un trampolín haciendo una actividad recreativa, una fractura cerrada sin otras lesiones. ¿Cuál sería entonces el manejo adecuado para una niña de 9 años con esta fractura de un trazo simple? Probablemente el tratamiento indicado para esta niña sea el tratamiento no quirúrgico. La mayoría de fracturas en la diáfisis se manejan de esta manera y tienen mayor potencial de remodelación si están más cerca de la fisis. Cuando uno revisa fracturas del húmero diaficiario, uno definitivamente debe recordar al doctor Sarmiento, que siempre defendió el manejo no quirúrgico de la fractura húmero-diaficiario, incluso en adultos. Y entonces se creó el Brace de Sarmiento, y hay libros escritos de cómo se maneja las fracturas de húmero diafisario y artículos descritos por el grupo del doctor Sarmiento donde demuestran que incluso en adultos hay buenos resultados. Entonces, sí, en los adultos donde no hay poder de remodelación hay un buen resultado para las fracturas de húmero diafisario, pues aún más en los niños. ¿Cuáles son los criterios de adecuada reducción? En la literatura, estos valores
al igual que en los números proximal, como que no hay un acuerdo de cuáles son los valores como tal. Pero en términos generales tenemos que hay una angulación aceptable en medios de 5 años hasta 30 grados y un desplazamiento total. Y si hay una posición en bayoneta, se tolera hasta un acortamiento de 1 a 2 centímetros. En niños entre 5 y 12 años uno puede tener angulaciones hasta el 20% con un desplazamiento del 50%, y en los mayores de 12 años la angulación debe ser menor de 10 grados. Hay un componente que no describí aquí, es el componente rotacional. Componente rotacional del húmero, ese tal vez es el que tenga más discusión. El doctor Bae, por ejemplo, que es un defensor del manejo quirúrgico de las fracturas de húmero, dice que no debería haber más de 30 grados de deformidad rotacional del húmero. Sin embargo, mecánicamente todos sabemos que el húmero es capaz de acomodarse hasta con 45, 50 grados de rotación, así que admite mucha deformidad rotacional el húmero diafisario y el proximal. Entonces, este es un paciente que se manejó con una férula de coaptación o pinza de azúcar. Y a las 8 semanas ya teníamos un callo óseo importante. Y bueno, no tengo la radiografía del final. Este es un niño de 2 años, de 5 años, perdón, que tuvo una caída de la cama con una fractura en el tercio medio con un rasgo espiroideo. Y este es uno de esos niños que uno como que por el rasgo de fractura tuvimos la sospecha de si se trataba de una lesión por maltrato, tuvimos que hacerlo investigar, un niño que vivía con la abuela, padres separados, vivía solo con la abuela, tan. Esas investigaciones en Colombia desafortunadamente casi nunca llegan a nada, y terminamos haciéndole un manejo, como dice la literatura, no quirúrgico. Este es un manejo al que a mí me gusta mucho y es el yeso colgante, eh, un manejo que aprendí desde la residencia en la Universidad del Valle y funciona muy bien. Cuando yo era residente puse montones de yesos colgantes y hoy en día los sigo usando como método de manejo. Esta es el yeso, la radiografía post-reducción inmediata, y esta es la radiografía de los 5 meses de este niño, el amigo Magnus. Esta es una paciente de 13 años con un accidente de tránsito, moto versus auto, politraumatismo, trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen, trauma craneoencefálico, hospitalizada en UCI, intubada. Entonces, en estos pacientes ya es donde uno debe, el manejo no quirúrgico, pues probablemente no se da. Entonces, ¿qué vamos a considerar para manejos no quirúrgicos? Fracturas expuestas, politrauma, traumas craneoencefálicos moderados severos, codo flotante, o que después de haber hecho un intento de manejo no quirúrgico, la reducción sea inadecuada. Esta paciente se hizo un manejo con clavos TENS, tenía un trazo simple, no segmentaria, sin déficit de cobertura, se puso TENS. Ahora, niños menores, pequeños, fracturas diaficiarias del húmero, pero que tengan heridas o defectos de cobertura importante, también es una opción. Entonces, este niño de 5 años, accidente de tránsito, se volteó una chiva, como les dicen, un bus escalera, con una fractura expuesta a Gustilo 2, se llevó a cirugía el mismo día, se lavó, se desbridó y se puso estos TENS, y se realizó manejo, se cerró la herida con una muy buena eh, respuesta sin infección. Esta es la radiografía postquirúrgica y esta es la radiografía de los 9 meses, totalmente consolidada, remodelada. Ya lo está pidiendo que lo saquen antes de que se le haga imposible al ortopedista sacarlos. Por último, este caso me lo prestaron, paciente de 15 años, politrauma, accidente de tránsito,
con una fractura conminuta en un niño grande, probablemente los TENS no sean una buena idea por la conminución. Entonces se hizo un manejo con placas. Entonces tal vez las placas, considerarlas en trazos inestables o que tengan un alto grado de conminución. A esta placa estoy de acuerdo para los que están pensando que es criticable, que está cortica, que solo tiene 2 tornillos. Sí, probablemente mejor más larga. Pero la placa no es una mala opción. Esta es la radiografía posterior después del retiro de la placa, donde se ve que consolidó y no hay un mal alineamiento. Por último, habíamos hablado que a los ortopedistas de adultos les preocupa mucho estas fracturas que pasan cerca del canal de torsión del nervio radial, porque en los adultos estas fracturas tienen un riesgo importante de parálisis del nervio radial, las fracturas de Holsten-Lewis. Entonces está este artículo publicado el año pasado donde se trató de identificar si estas fracturas se comportaban igual en los niños. Y lo que describieron es que los niños con fracturas de Holsten-Lewin primero no aumenta el riesgo de lesión del nervio radial y que si llegan a tener la lesión del nervio radial no es necesario explorarlas porque en un 98% recuperan solas. Entonces, a diferencia de los adultos, cuando uno tiene una fractura de la diáfisis del húmero cerca al canal de torsión y que hay una apraxia del nervio radial, uno igual podría pensar en hacer el manejo no quirúrgico con una alta probabilidad de recuperación de ese nervio. En conclusión, las fracturas de húmero proximal en niños y adolescentes son poco frecuentes y la mayoría se tratan de manera no quirúrgica. Se deben conocer los criterios de adecuada reducción para definir un adecuado manejo. Definir el potencial de crecimiento es clave en la decisión de tratamiento. Ver que no es la edad del paciente, sino la edad fisiológica del paciente al momento de decir el tratamiento. Hay múltiples opciones de tratamiento no quirúrgico, no hay uno mejor que el otro, use el que más le guste. Y en las fracturas diafisarias en pacientes pediátricos, al igual que las de húmero proximal, son poco frecuentes, pero la mayoría también son de manejo no quirúrgico. El éxito para el tratamiento del manejo no quirúrgico es hacer un seguimiento estrecho. O sea, uno no puede hacer un tratamiento no quirúrgico y citar al paciente al mes, a las 6 semanas, no. El paciente se debe citar a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, y ahí uno ya cuando empieza a ver un callo blando, ya se tranquiliza de que esa fractura no se va a desplazar, no se va a angular más y ya puede continuar su manejo no quirúrgico. Se deben realizar inmovilizaciones adecuadas hasta tener la fractura totalmente consolidada. Recuerden, los niños son niños. Al niño usted no le puede quitar la inmovilización y decirle no vaya a jugar mañana. No, déjelo inmovilizado hasta cuando el niño ya se puede ir al otro día a jugar. Si no, seguramente va a llegar con una refractura. El método de tratamiento dependerá del patrón de fractura y las lesiones asociadas, y ya sabemos que la lesión del nervio radial es rara y no requiere exploración. No es una excusa para operar a un niño, que es que está muy cerca, que es que hizo una práctica, dele manejo quirúrgico que probablemente va a tener buenos resultados. Bueno, eso es todo. Preguntas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de que hayan estado por acá y espero les haya gustado esta presentación. Doctor Roma, muchas gracias. Realmente muy buena charla, muy didáctica. Aprendimos todos, repasamos. Eh, de nuevo, agradecimientos por participar y por presentarnos también este tema. Ahora pasamos a las preguntas. Doctor Muchas Luis gracias, Carlos. doctor Royman. Tenemos una pregunta. ¿Qué tratamiento se sugiere en el caso de fracturas diafisarias segmentarias? Ese es un tema importante. Probablemente en esos trazos donde hay
inestabilidad de la fractura, que ese sería el caso de las fracturas cementarias, probablemente el uso de placas o de fijadores sea la mejor opción. Eh, eh, en niños menores, donde hay un alto poder de remodelación, se podría usar el manejo con TENS. Son difíciles, muy difíciles de poner, pero se podría realizar el manejo con TENS. En niños ya más grandes, probablemente uno quiera una reducción y una fijación más estable y pensaría en un manejo con placas. Muchas gracias, doctor. También nos pregunta el doctor Campos desde Chile, ¿qué síntomas da la lesión del nervio axilar? La lesión del nervio axilar, básicamente los síntomas son sensitivos alrededor del hombro y producen una alteración de la acción del deltoides en el momento de flexión del hombro. Son difíciles de determinar, pero también eso es importante y se me olvidaba decirlo. Es importante la evaluación previa al manejo porque como les mostré, esa fractura del cuello, perdón, sí señor, esa fractura del cuello quirúrgico que tiene una relación tan estrecha al nervio axilar, puede tener una lesión previa o una apraxia previa del nervio y debe quedar constatada para que sepa que la causa de la lesión no fue la colocación de su pin. Entonces, claro, examínela de esa manera. Ahora, examinar el movimiento del hombro no es posible, pero sí la parte sensitiva. Muchas gracias, doctor. Desde Medellín nos preguntan, ¿en fracturas del húmero proximal hay reportes con buenos resultados usando un solo clavo TEN? ¿Alguna experiencia al respecto? No, yo no lo leí y no lo he hecho. No sé. La respuesta es no sé. No sé, yo no lo he hecho, tampoco lo leí. En los artículos que vi no vi eh, el uso de un solo TENS, pero mire, pues, la vida es muy sencilla. Si usted ya tiene una fractura que es inestable y que usted considera que, pues, que la necesita fijar bien porque el poder de remodelación es bajo, pues cuál es la necesidad de poner un solo TENS a ver si se le rota en la mitad del tratamiento y después usted dice, ay, lo llevé a cirugía y lo dormí y lo abrí y tuve para poner el otro TENS y no lo puse. Pues las técnicas están descritas con dos TENS porque es la forma como se da mayor inmovilización. Pues ponga los dos TENS y no ponga uno. Yo no lo leí. No sabría decirle bajo la literatura, pero pues es lo que pienso. Gracias. También nos preguntan, ¿las placas MIPO estarían indicadas en fracturas diaficiarias? Usted puede usar la técnica con la que se sienta más seguro. Si usted va a usar una placa, si usted decide una placa, o sea, yo ya lo dije, yo soy de los que pienso que uno debe usar la técnica que más le guste. Si usted se siente seguro poniendo una placa MIPO, ponga una placa MIPO. O sea, no hay estudios que demuestren que, por ejemplo, usar la técnica de Belanger en un niño tenga peores resultados que usarla en un adulto. Es más, las lesiones, las alteraciones del nervio radial son menores. Pero si va a fijar una diáfisis, ya dijimos que las placas tal vez sean la última opción que uno debería pensar. Tiene otras opciones, tiene los TENS, tiene el manejo no quirúrgico. Siempre piense en el manejo no quirúrgico. O sea, si usted me está hablando de que va a hacer un manejo quirúrgico, pues entonces usted me está diciendo que tiene un politraumatismo, una fractura expuesta, un trauma cronoencefálico. Mi invitación es haga manejos no quirúrgicos. Tienen buenos resultados. Decidió poner una placa. Ok, creo que ponerla por técnica MIPO no va a cambiar el resultado final. Gracias. El doctor Andrés Felipe Tobar pregunta si es posible usar clavos para fractura de húmero diaficiario. Clavos en niños, eso no está en la literatura. Créeme que hice una revisión juiciosa de la literatura y no leí uso de clavos endomedulares en adolescentes, pues que es lo que creo yo. Yo no lo leí.
Seguramente en el mundo alguien lo hace, pero no lo leí, no están reportados, no hay reportes comparativos de clavos versus stents, placas o manejo no quirúrgico. Yo no leí eso. Gracias. También nos preguntan que en cuanto a la neuropraxia del nervio radial, aunque infrecuente, ¿qué protocolo de manejo sigue? Lo que encontraron estos autores es que usted puede realizar el manejo no quirúrgico y debe hacer una evaluación. Si a los 6 meses no ha mejorado, deberá tomar una electromiografía para ver cómo es y ya después eh, deberá manejar la lesión del nervio radial si la hubo. Pero como les dije, la lesión del nervio radial en niños es menor del 3%, por lo cual no amerita hacer la exploración cuando hay la apraxia o uno en el examen físico inicial nota la alteración del nervio radial. Pero si tiene la apraxia y hace el manejo, lo que usted debe hacer es valorarlo para ver si hay recuperación y si a los 6 meses no hay recuperación, pues deberá manejarlo como si tiene una lesión definitiva, entonces deberá hacer una electromiografía y el manejo de la lesión del nervio radial, pues que seguramente será con unas transferencias. Gracias. Nos preguntan también por el tratamiento con los clavos de Steinman, ¿qué riesgo de migración tienen? Sí, está escrito en la literatura que hay un riesgo de migración, no está cuantificado. Yo que hago este método de elección, tengo un muy bajo número de migración. Lo importante cuando uno ponga estos clavos es que deben estar seguro en el momento de la colocación del clavo que está fijo y que no quedan intraarticulares y el clavo que se pone desde la parte proximal hacia la diáfisis, ojalá que quede bicortical. Es difícil de poner, pero se puede poner bicortical. Perfecto. También nos preguntan que respecto a la colocación de TENS de manera anterógrada, ¿estaría indicado en qué tipo o en qué trazo de fractura? En términos generales, uno usa clavos TENS anterógrados para las fracturas más distales y usa retrógrados para las fracturas más proximales. O sea, si el trazo de fractura compromete de la mitad de la diáfisis hacia distal, pues probablemente la mejor opción sean los clavos anterógrados. Y si el trazo de fractura es en la diáfisis proximal o en la sección proximal, pues serán retrógrados. Perfecto. El doctor Wilfredo Canquilo felicita por la conferencia y pregunta, en caso de fractura patológica por quiste óseo simple en el húmero proximal, ¿qué hace primero? ¿Se espera la consolidación? ¿Le hace en el momento de la fractura la biopsia o espera que consolide para hacer la biopsia, planificar la cirugía y si siempre estabiliza con clavos posterior al curetaje o solo injerto óseo? Mire, hay un artículo que salió este mes o el mes pasado que habla acerca de la necesidad de coadyuvantes en el manejo de quistes óseos y quistes óseos aneurismáticos en fracturas en niños y lo que define es que los coadyuvantes no cambian el resultado final del tratamiento de la fractura. Realmente lo que hoy en día se está pensando es que la fractura como ya va a ser parte del tratamiento de ese quiste aneurismático y usted irá a definir si ese niño está en edad para hacerle un manejo no quirúrgico y que remodele la fractura o si es un niño ya mayor pues deberá ser eh, eh, fijado. Sin embargo, clásicamente lo que se ha hecho, ahora, si usted tiene una sospecha de que no es un quiste óseo simple, obviamente, pues deberá hacerle estudios y llevarlo a tomar una biopsia y hacerle el manejo adecuado, ojalá por un ortopedista oncólogo. Yo soy defensor de que los tumores los manejen los ortopedistas oncólogos, no debemos estar metiendo las manos allí.
Entonces, si usted tiene la sospecha de que eso es maligno, llame a su compañero ortopedista oncólogo y que por favor él haga la biopsia y el manejo adecuado de esa lesión. Gracias. Pregunta el doctor Simón Figueroa de Venezuela que la conducta quirúrgica con Steinman en fractura del tercio proximal de húmero en el posoperatorio recomienda cabestrillo o férula de yeso para evitar los desplazamientos del material. De acuerdo. Yo uso un inmovilizador de hombro, no uso cabestrillo porque el cabestrillo permite en cierto grado la movilidad. Uso un inmovilizador de hombro, estos que tienen una banda que fijan la extremidad del cuerpo y no permiten la movilización. Sí uso un inmovilizador de hombro para evitar. Recuerden que la irritación de los pines los manejos que usamos, pines percutáneos, está dada por la movilización del pin, ya sea en radio, en cúpula, en número proximal, bueno, donde lo usemos. Y esa irritación que se genera en la piel casi siempre está dada por la movilidad de ese pin en ese tejido blando. Entonces, también ayuda a que no dejes mover esa extremidad para evitar esa irritación y obviamente la pérdida de la reducción. Perfecto, muchas gracias. El doctor Teófilo Gómez dice, en las preguntas de oficiales de húmero con atrapamiento del nervio radial, si no se libera, ¿no hay mayor riesgo de ocasionar una neurognesis? Pues justamente esa es la pregunta importante y pues la literatura lo que nos está diciendo es que no, es que en los niños el atrapamiento permanente y la lesión que persiste del nervio radial no es lo que pasa como en los adultos. En los adultos eso es lo que pasa. Eso es el comportamiento típico de la fractura de Holster-Lewis en los adultos. Lo que la literatura nos está diciendo es que no se preocupe, que los niños no son adultos pequeños, que los niños son niños y se comportan distinto. Entonces no hay necesidad de abrirla para sacar el nervio. Es que es la excusa de algunos de mis compañeros ortopedistas de adultos para terminar poniendo placas en niños pequeños. No, es que se le puede dañar el nervio, entonces que eso está muy angulado y si uno la reduce el nervio se va a meter ahí, va a ser una lesión y me van a demandar. Entonces yo más bien lo opero. Pues no es una excusa válida. La literatura le está diciendo que tranquilo, que tranquilo, que no le va a pasar eso. Perfecto. La doctora Cristel Picón pregunta que en el caso de fracturas patológicas por quistes óseos, posterior al tratamiento del quiste, ¿qué tipo de tratamiento se sugiere para la estabilidad a un tejido óseo previamente lesionado? Sí, o sea, si el quiste es tan grande que usted cree que la inestabilidad va a ser, eh, no, va a ser mayor y no va a lograr mantener una reducción adecuada, hay que buscar un tratamiento. Entonces, si ese número proximal donde se dan la mayoría de fracturas por quiste óseo simples, y usted cree que los Steinman no le van a dar porque comprometen la cortical lateral y entonces usted no tiene dónde poner los Steinman. Los TENS no le van a dar porque el quiste óseo simple era muy grande y entonces no va a tener dónde anclar las puntas de los TENS. Deberá pensar en una placa de húmero proximal. Será probablemente uno de esos casos donde las placas de húmero proximal puedan necesitarse. Pero hay que definir el tamaño del quiste y la inestabilidad que le va a generar. O sea, si el quiste, si era un quiste pequeño que se fracturó más por el trauma que por el quiste, pues probablemente usted podrá hacer un manejo no quirúrgico o podrá llevarlo y hacerle un curetaje y hacerle una inmovilización con pines y será suficiente. Pero si usted tiene una lesión grande, pues deberá pensar en métodos de inmovilización mayores. Entonces, pues probablemente tendrá que empezar en placas. Perfecto. La doctora Eugenia Bocelli lo felicita desde Asunción y preguntan, ¿puede profundizar en la maniobra de reducción cerrada de la fractura proximal previo a la fijación? Vale, sí, vale. Entonces, mire, la técnica, como estaba descrita inicialmente, decía que uno hacía tracción
hacía abducción y hacía rotación externa y que ahí se reducía. El doctor Bay, esto lo vi en una charla, lo vi en una charla que está ahí en la página del Posna Academy para los que lo quieran ver. Entonces él tiene una charla de fracturas del húmero proximal y yo la vi hace unos 2 años. Y entonces él dice que, claro, que es una maniobra que se hace, pero que él había tenido buenos resultados antes de hacer la rotación externa, hacer la tracción, hace abducción y cuando hace abducción el segmento distal lo tira hacia atrás porque normalmente ese segmento está anteriorizado. Y después de que hace eso, ahí sí hace la abducción y la rotación externa y se logra la reducción del húmero. Esa es la maniobra que yo hago y tiene muy buenos resultados. O sea, realmente se reduce fácil la fractura y ya en esa posición usted hace la fijación. Si usted va a poner TENS, entonces lo que usted hace es que pasa los TENS hasta justo antes del foco y cuando hace la maniobra de reducción y cuando está reducida los termina de pasar y lo fija. Y si usted va a poner pins, hace la reducción y en esa posición pone el intensificador y pone los pins, los clavos. Nos preguntan también qué opina del manejo con cerclajes en fracturas de la tuberosidad mayor. Sí, son raros, son raras las fracturas de la tuberosidad mayor en niños, pero es un muy buen tratamiento el manejo con cerclaje en esa. Hay una complicación, pues no la puse porque ya era muy larga la charla, pero hay una complicación de las fracturas en niños con pobre poder de remodelación que se les hace manejo no quirúrgico y es la deformidad en varo del húmero proximal. Y hay una técnica para hacer una osteotomía valguizante del húmero proximal que también se puede fijar con cerclajes. Entonces, esa técnica, al igual que para fijar las fracturas del arrancamiento de la tuberosidad, también se podría. En niños funciona bastante bien. La abulsión de la tuberosidad en niños es rara. Perfecto. Nos preguntan también que si ha visto pseudoartrosis en estos casos y en qué porcentaje. La pseudoartrosis es baja, lo que dice el artículo esta de la revisión sistemática donde comparan, dice que la pseudoartrosis es menor del 3%, son demasiado raras que si yo he visto, no, yo no he visto, en niños no, en adultos sí, en niños yo no he visto pseudoartrosis eh, diafisarias del húmero ni del húmero proximal ni diafisarias pero sí están reportadas en la literatura. Y casi siempre esas pseudoartrosis son dadas por afectación en la estabilidad, no en la biología, pues a no ser que el niño tenga un trastorno metabólico, una enfermedad que altere la biología. Entonces, probablemente lo que uno debería estar pensando es que el método que está usando no es el adecuado. ¿Por qué me gusta a mí el yeso colgante? Porque el yeso colgante es una técnica donde las fuerzas de tracción acompañadas de esas fuerzas musculares que tiene el húmero mantienen adecuadamente la reducción y dan una estabilidad adecuada. ¿Qué es lo maluco para el paciente? Pues que uno le tiene que decir a los papás que las primeras 3 semanas el niño tiene que dormir sentado pues para que el yeso esté colgando. O sea, si el yeso colgante no cuelga, no sirve, no lo puede meter en un cabestrillo. Tiene que estar colgando de una cuerdita, se le hace un aro al yeso y de ahí queda colgando. O sea, lo que hace el trabajo en el yeso colgante es la fuerza del yeso. Deben hacer yesos que pesen. Son yesos ordinarios porque son yesos grandes. No es el yeso bonito que ponemos en Ponseti, no es un yeso grande, pesado, que de tracción y esas fuerzas de tracción son las que mantienen la reducción y ayudan a que haya una adecuada consolidación y no haya una pérdida o un mal alineamiento importante.
Ujú. El botón precisamente preguntaba si alguna sugerencia con respecto a la colocación del yeso colgante, pero creo que ya el doctor Royman la respondió. El doctor Edmundo Campos pregunta, lo felicita por la presentación y pregunta que si en fracturas de la diáfisis del húmero ha usado TENS anterógrados teniendo la precaución de dejar eh, el extremo distal divergente hacia el cóndilo medial y lateral. Sí, 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 sí. Cuando pongo anterógrados, eh, hago dos cosas. Primero, hago la incisión donde voy a entrar a un mini open, o sea, no las hago percutáneos por lo que les dije, ya vieron dónde es la ubicación del nervio axilar y casi siempre eso corresponde al sitio que uno escoge para poner iniciar el TENS. Entonces hago un mini open para tocar, palpar el nervio y saber que no estoy colocándolo en el nervio. Eso es lo primero. Y lo segundo, me gusta a premoldear los clavos para que queden una punta mirando al lateral y una punta mirando al medial. Así es como deberían quedar. Perfecto. Nos preguntan también cómo elegir el tamaño del Steinman. ¿Cuál utiliza? El Steinman siempre uso clavos de 2-0. Hay una, hay una presentación que vi también en una charla del POSNA que dice clavos grandes para personas grandes y clavos grandes para personas pequeñas. Los clavos pequeños sirven solamente, pienso yo, sirven solamente para los deditos, pero cuando usted tiene fragmentos que deben inmovilizar, use clavos que van a ser capaces de soportar las fuerzas deformantes de la fractura. Entonces yo uso clavos de 2.0. Así, el doctor Freddy Apaza pregunta si le podría decir el nombre de la maniobra de reducción en las fracturas del húmero proximal, si lo conoces. El No, número. no, no me lo sé, soy muy malo para los nombres de todas estas cosas, no me lo sé. Preguntan también que en las fracturas proximales, ¿qué proyecciones radiológicas recomiendan que se deben solicitar? Siempre, siempre se debe estudiar con una radiografía AP de hombro, una Y de escápula, una lateral de escápula y una transaxilar. Como les mostré en los casos que vi, son las tres proyecciones que siempre tomo pre y post, porque uno debe ver la angulación en todas las proyecciones. Ya vieron ustedes, hay un caso donde en la proyección AP y ah, en la lateral de escápula no aparentaba mucha angulación y toma uno la transaxilar y se da cuenta que en esa hay 90 grados de angulación. Eso le habla a usted de que probablemente haya necesidad de hacer alguna maniobra de reducción si va a hacer un manejo no quirúrgico. El doctor Gessner, mi profe querido, siempre nos decía que para uno tener buenos resultados, uno tenía que tener una reducción excelente para que cuando perdiera le haya quedado una reducción buena. Entonces, yo siempre trato de, aunque los rangos de aceptación de reducción son grandes, trato de que me quede en valores pequeños, preveyendo que si pierdo algo de reducción, esté dentro de esos valores. Entonces es importante hacer una buena estudio radiográfico previo y posterior a la reducción. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya cubrimos todas las preguntas. De nuevo, felicitaciones al doctor Royman. Excelente conferencia. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Un saludo muy especial para todos nuestros colegas ortopedistas infantiles de Latinoamérica y para los de nuestra sociedad. Están invitados para el siguiente webinar. Ya les daremos la fecha. Es reducción abierta por la vía interna de la luxación de cadera. Ya les estaré compartiendo por los chats el póster y la fecha de la conferencia. Muchísimas gracias a todos por su participación y de nuevo muchas gracias, doctor Royman. No, doctor, muchas gracias a usted por la invitación
Muchas gracias por continuar con estos webinars que para nosotros son muy importantes y espero que su trabajo siga en buena popa como lo está haciendo. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Rolando. Buenas noches para todos.